Vamos a comenzar nuestra segunda parte del programa, las 12 menos 5 minutitos. Vamos a hilar dos de nuestras secciones con un mismo tema, y es que hace 200 años y 2 días, el 19 de enero de 1809, nacía Edgar Allan Poe, el genio del terror, del misterio, vamos, un auténtico... Es que no me sale ni la palabra, pero vamos, el auténtico maestro, el que inició muchos caminos dentro de la literatura y del misterio, del miedo, del terror en la literatura. Vamos a hablar de Poe en nuestra sección ahora de psicología, no solo de Poe, también de otra figura, para introducirnos en este asunto. Después, en la trampilla del sótano con Luis y Llana, hablaremos del legado de este genio, Edgar Allan Poe. Pero vamos a empezar hablando en nuestra sección de psicología, en el abrazo del oso, de dos fantasmas del siglo XIX. Este siglo fue testigo de la publicación de una serie de grandes obras literarias. Entre ellas podemos encontrar novelas y relatos con un punto en común: la oscuridad. Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley o Gaston Leroux retratan de la mano de los grandes cambios que empezaban a vivirse una sociedad que ya para entonces se cansaba de su degeneración, de su tasa de hipocresía. Muchos de los grandes personajes de estas obras son seres desgarrados, rechazados, fuera de lugar, tan unidos al sufrimiento que sus actos se convierten en pequeñas o grandes batallas contra lo establecido. Y en este caso lo establecido es su escisión absoluta de la vibrante realidad que emerge en las cada vez más bulliciosas calles de las grandes ciudades. Me ha sido muy difícil elegir solo uno de estos personajes para analizarlo en estos primeros pasos de esta sección, así que, a riesgo de extenderme demasiado o de dejar de lado aspectos importantes, he escogido dos, uno real y otro ficticio, ambos marcados por una vida en que el amor es un sentimiento que pueden sufrir, pero nunca disfrutar. Edgar Poe es la primera elección necesaria en una semana como esta, en que celebramos el segundo centenario de su nacimiento. Edgar nació en Boston el 19 de enero de 1809 en uno de los viajes que su familia de actores llevaba a cabo. Con tan solo 3 años quedó huérfano por culpa de la tuberculosis y tuvo que ser acogido por una familia del sur. De ellos, de su padre adoptivo, tomó el apellido Allan, que ya le acompañaría para siempre. Su nuevo padre, un hombre digno de su época y de su ambiente, era de carácter fuerte y pretendía convertir a su ahijado en alguien de provecho, pero pronto empezó a decepcionarle por sus aficiones extrañas hacia la poesía. El joven Edgar comenzó a saber lo que era luchar contra alguien que no era su padre, alguien que siempre le haría saber que le hacía un favor por ayudarle y que nunca le trataría como al resto de sus hijos. Fruto de su falta de afecto, Edgar se siente inferior al resto y reacciona convirtiéndose en un niño, y después en un adolescente solitario y que siempre trata de llamar la atención del resto con sus rarezas. Por otro lado, varias décadas después, de la mente de Gaston Leroux surgía un ser inquietante, Eric, a quien todos conocerían como el fantasma de la ópera. Había nacido con una deformidad en su rostro que lo volvía repulsivo incluso para su madre. Ella fue quien, asustada por su imagen terrible, le regaló su primera máscara, aquella en la que escondería su fealdad ante los ojos de una sociedad con muchos más monstruos de lo que pensaba, monstruos sin careta, con el rostro bello, con la mente enferma. Eric, arquitecto de profesión, había trabajado durante años en Oriente, desarrollando artificios que después, tras su huida de aquellas tierras y haber servido como atracción de feria, consiguió introducir en la última construcción en la que había de trabajar, la Ópera de París, su escondite y su tumba. Poe alimentaba sus sueños gracias a la benevolencia de su madre adoptiva. La señora Allan le protegía, le animaba para que no cejara en su empeño de ser poeta. Y claro está, no se puede ser poeta sin amar. Y ese primer amor no podría ser más parecido al materno. Se enamoró de la madre de un compañero del colegio a los 15 años. Poco después, la tuberculosis
indeseada compañera de viaje, vuelve a atacar el corazón de Edgar, llevándose, igual que a su madre, a la aún joven Mrs. Stannard. En plena depresión, Edgar conoce a Sarah Elmira Royster, su primer amor correspondido, pero una nueva sombra se abatío sobre él. Su padre adoptivo niega la relación y junto a la familia de Sarah urden una trama que lleva a los dos chicos a separarse. Las familias comenzaron a interceptar el correo de ambos cuando Edgar marchó a la universidad, haciendo que los dos pensaran que habían sido abandonados por el otro. En la universidad, el joven Poe se dedicará en pleno al juego y, sobre todo, a la bebida, su eterna tortura. Eric, envuelto en las sombras a las que la sociedad le había remitido, se siente poderoso. Ha sufrido demasiado y sabe que tiene derecho a recibir todo aquello que los demás le negaron antes. Un derecho que está por encima de cualquier límite. También el amor es su objetivo, el punto de fuga donde van los vientos que empujan sus velas, a pesar de saber la repugnancia que su rostro despierta. Imagina qué será un beso de amor. ¿Qué sentirá cuando los finos dedos de su amada recorran su piel? Lo piensa, lo siente, lo sufre, y lo sufre escribiendo sobre el pentagrama la que será su propia misa de Requiem, la más terrible de las músicas que hará saber a todo el mundo quién fue el fantasma de la ópera, aquel que se vengó de aquellos que le rechazaron, sembrando la muerte a partir de la suya propia, desde los subterráneos de la ópera de París. Y si los dedos de Eric escriben la música de su tormento, los de Edgar Allan Poe recorrerán la poesía del terror. Personajes surcados por sus obsesiones poblarán las más tétricas páginas surgidas de la mente de un ser abrumado por sus miedos convertidos en sueños, en oscuridad. El enterramiento prematuro, la catalepsia, la tuberculosis, el amor perdido entre las brumas del terror. Muerta su madre adoptiva, se va a vivir mucho más austeramente con su abuela paterna, María Clem. Allí conocerá a Virginia, su joven prima de 13 años, de la que se enamora hasta el éxtasis, con la pasión más profunda. Se casan en secreto y ratifican su unión ante todos cuando Virginia ya tiene los 15. Ella se convierte en su única luz, una luz que se apagará como todas las demás. Virginia se encontraba una tarde cantando y despertando la sonrisa de Edgar. De pronto, en mitad de una nota, la música deja de fluir para dejar paso a la sangre. La tuberculosis volvía a avisar a Edgar de que la felicidad y el amor, como si de un mito griego se tratase, se tornarían siempre en enfermedad ante él si Edgar seguía tentándolos. Y una nueva oscuridad, aún más profunda, cubrirá a Poe, hundido en el alcohol, hasta el fin de sus días. Tras mucho tiempo tambaleándose entre la vida y la muerte, Edgar vuelve a Richmond, su tierra de juventud. Los médicos le han avisado de que si recae de nuevo en la bebida, ni su mente ni su corazón podrían soportarlo esta vez. En Richmond se encuentra con Sarah, su amor adolescente, que también ha quedado viuda. Con algunos ahorros reunidos por su incipiente fama como escritor, Poe marcha a Nueva York para haber cumplido su mayor deseo, publicar su propia revista. Allí marcha con la promesa de regresar para unirse por fin con Sarah en matrimonio. Jamás regresó. Jamás llegó siquiera a entrevistarse con sus futuros inversores. Cayó por última vez, sumido, en el terrible laberinto de la bebida y el terror. ¿Qué le hizo olvidarse de su meta y volver a beber? Quizá no fue capaz de superar la idea de un nuevo fracaso. Enamorado de Christina Dae, Eric se disfraza para ella de ángel de la música. La enamora con su voz y su misterio para obligarla después a no amar a nadie más. Le exige el matrimonio, una unión en la que serán felices, en la que por fin podrá ser en parte como los demás. ¿Será esto o la muerte de todos los que se interpongan, incluida Christina? Eric se siente en su derecho. Ha sufrido demasiado, se lo deben. Su máscara es tan solo eso, una máscara,
por debajo fluye un tormento tan grande que no hace otra cosa que asomar, cuando su plan está en peligro. Pero no contaba con algo más. Cristina, en un arrebato de curiosidad, arranca la máscara del rostro del fantasma para revelar lo que lleva dentro. Un grito de terror es su respuesta. Un grito de soledad y desesperación es la de Eric. Furioso da un ultimátum a Cristina. O se une a Eric o todos morirán bajo su rabia infinita. Y cuando ella al fin, sin salida alguna, acepta, Eric se derrumba. He aquí un párrafo de la obra de Gaston Leroux, donde el fantasma explica a su interlocutor, el persa, todo aquello que sintió en esos momentos. Sí, me estaba esperando en pie, viva, como una verdadera prometida, viva. Cuando me adelanté, más tímido que un niño recién nacido, ella no se escapó, no, se quedó y me esperó. Y hasta creo, Daroga, que un poco, no mucho, pero un poco, me presentó la frente como una verdadera prometida viva. Y yo la besé, y no estaba muerta. Y se quedó tranquilamente a mi lado después de besarla. Mi madre, Daroga, mi pobre y miserable madre, no quiso nunca que yo la besase. Se escapaba arrojándome mi máscara. Entonces, ¿tú comprendes? Ante tamaña felicidad, lloré y caí temblando a sus pies. Eric, como dijo después, se convirtió ante el amor de Cristina en un perro pronto a morir por ella, y por eso, por haberle dado toda aquella felicidad, la dejó marchar, llorando, solo. Edgar y Eric representan dos almas atormentadas por un destino que no eligieron. La muerte en forma de tuberculosis y la deformidad sometieron a ambos a una vida llena de rechazos y soledad. Eric, rechazado por su madre, observó por siempre en los otros su amor y su odio, y lo reflejó amando y odiando a su manera. Tan solo ver a una persona actuar con cierta normalidad, con cierto cariño hacia él, le sirvió para desmoronar toda su vida, para arrancarle la careta y darse cuenta entonces de que no había nada más. Buscó en el amor la felicidad y cuando creyó encontrarlo, se encontró aún más solo. Edgar, rechazado por un padre que no era el suyo, no tuvo más remedio que competir con él todos los días de su vida. Y en realidad competía contra sus propios miedos. Siempre se sintió inferior, desplazado, y solo en sus relatos era poderoso. O eso creía, porque allí también sus temores crecían. Allí él estaba expuesto por completo, como el asesino de su esposa, como el infeliz devorado por la muerte roja, como el ser indefenso llorando la tumba de su niña amante en aquel reino junto al mar. Todo lo que amó se deshizo entre sus dedos. ¿Quién puede soportar eso? En sus mentes cautivas por el trauma observamos un conflicto que para ellos y sus cercanos supuso un sufrimiento inimaginable. Con sus actos y obras mostraron los mecanismos que tal dolor encontró para escapar: la bebida, la oscuridad, los miedos, los sueños, la poesía, la música. Y a ambos les consumió hasta la muerte la paz más inexpugnable. Don Luis Illana, muy buenas noches al otro lado de la línea telefónica. Un fuerte abrazo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí sobrecogidos por la historia de Edgar Allan Poe, que hoy ha estado acompañada por la de Eric, el fantasma de la ópera, en el segundo centenario del nacimiento de este gran escritor, ¿verdad? 200 años, pues. Ha pasado pronto, ¿eh? En un ratito. Hombre, con esas buenas lecturas pasa rápido el tiempo. 200 años de... Fíjate que otro maestro del terror, claramente influenciado por Poe, como fue Lovecraft, le llamó a
a Edgar Allan Poe, Dios y fuente de toda la ficción diabólica moderna, una flor en la estéril América de los años 30 y 40, alimentado por la luna, un jardín de espléndidos hongos venenosos como ni aun las laderas inferiores de Saturno podían ostentar. Casi nada. Impresiona, ciertamente. Uh-huh. Fue una figura literaria y humana que el tiempo ha ido haciendo cada vez más grande, creando una influencia sobre muchas generaciones de escritores, ya no solo durante todo el siglo XIX, también para el siglo XX. Si el propio Edgar Allan Poe pues se vio influido por los clásicos como Coleridge, como Eta Hoffman, como William Godwin, como por supuesto su adorado Lord Byron, uh-huh. Él dejó también una huella impresionante, desde gente como Mark Twain o Ray Bradbury, por supuesto Lovecraft, en los simbolistas franceses como Baudelaire, en Victor Hugo, uh-huh. En Verlaine, en Mallarmé, Rimbaud, en fin, son tantos que la lista sería interminable, y sin olvidarnos de gente como Stevenson o como Oscar Wilde o el propio Arthur Conan Doyle, el que se dice que se vio claramente influenciado para la creación de Sherlock Holmes por el relato de Poe sobre los crímenes de la calle Morgue. Uh-huh. Y eso solamente en el siglo XIX. La verdad es que fue una figura revolucionaria. Revolucionó no solo el cuento de terror, sus historias no tenían finales ni felices ni moralizantes. Era un tipo que interpretaba los sentimientos en bruto, sin detenerse en lo cruel o macabro que pudieran llegar a ser. Y como tú decías antes, Eduardo fue una persona única para describir situaciones al límite, como era la muerte en vida, la catalepsia, la relación del hombre con la muerte, con la tumba, el horror de los enterramientos prematuros. No es extraño, por tanto, que de esa mente pues surgieran personajes como Ligeia, o situaciones como la de la familia Asher en aquella casa, en aquella familia que sufría una pavorosa endogamia, ¿no? O luego pues historias descaradamente sobrenaturales, como la verdad sobre el caso del señor Valdemar, o la historia del gato negro. Un genio indescriptible, podríamos decir, y que, vamos, en nuestros días sigue teniendo una influencia brutal en el cine, en la literatura, y en casi en todas partes, ¿no? La forma de ver el terror. Bueno, en cine pues llegó a dar lugar a por así decirlo, a un subgénero dentro del propio cine de terror, como eran el cine de Poe, porque durante los años 50 y 60 uno de los directores más prolíficos, como fue y como es aún Roger Corman, pues hizo toda una serie de películas basadas en argumentos de Poe. La primera fue El hundimiento de la casa Asher, por ejemplo. Uh-huh. Y siempre con su actor, bueno, casi siempre con su actor fetiche, como fue Vincent Price. Sí. Tenemos esta, ya digo, la casa Asher, pero también está El enterramiento prematuro. Adaptó por supuesto, el caso del señor Valdemar, La tumba de Ligeia, por supuesto, la máscara de la muerte roja. Uh-huh. Y todas con una plasticidad increíble, además con muy bajo presupuesto, y son todas muy fáciles de localizar en internet. Y luego pues también jóvenes maestros del cine de terror, pues también participaron de su obra, y esto, por ejemplo, Darío Argento, por supuesto, ahí se me acaba de ir el director
de ascendencia italiana, que tantas... Romero, madre mía. George Romero, participó de la obra de Poe, El gato negro, El señor Valdemar, en fin. En cine, tal vez nos falta un poquito adaptaciones modernas de última hora de la obra de Poe, pero seguro que llegarán. Y luego, curiosamente, uno de los géneros que más ha tenido en cuenta Edgar Allan Poe ha sido el de la música. Es verdad, ha influido mucho en muchos grupos y bueno, desde ese temazo de Radio Futura también en España, pero también tenemos un ejemplo cerquita. ¿El Lee, te refieres? Sí. Sí, bueno, es que desde los Beatles, ¿no? Porque en la famosa portada de la que tanto se ha hablado del disco del Sargento Pepper, la portada hay, bueno, están los Beatles rodeados por una montaña de personajes famosos, donde hay gente, pues, desde Marlon Brando, Aleister Crowley, está Bob Dylan, están Oliver Hardy, Stan Laurent, en fin. Y entre ellos, arriba del todo, en el centro, aparece Edgar Allan Poe. Un grupo también muy famoso en su época, durante los años 70 y 80, como fue Alan Parsons Project. En uno de sus primeros discos, si no el primero, no recuerdo bien, pues estaba enteramente dedicado a Edgar Allan Poe. El disco se llamaba Cuentos de Misterio e Imaginación, y las canciones tenían todas títulos de historias de Poe. El primer single fue El Cuervo. Por cierto, que en alguno de los cortes aparecía Orson Welles como narrador. Y también había canciones como El Corazón del Ator, una muy larga que era La Caída de la Casa Asher. Muchos recordarán también el disco de Iron Maiden, Killer, donde uno de los primeros singles fue precisamente un corte denominado Los Crímenes de la calle Morgue. Además, tengo aquí los primeros párrafos de la canción, que dice: lo recuerdo tan claro como el día, aunque ocurrió en la oscuridad de la noche. Estaba caminando por las calles de París, hacía frío, comenzaba a llover, entonces escuché un fuerte grito y corrí a la escena del crimen, pero todo lo que encontré fueron restos despedazados de dos chicas tiradas lado a lado. Asesinatos en la calle Morgue, que alguien llame a los gendarmes, asesinato en la calle Morgue, corre antes de que los asesinos escapen. Bueno, estos eran Iron Maiden en el año 81, 82, también homenajeando a Edgar Allan Poe. Y una de las últimas incursiones en el mundo de la música ha sido precisamente el de otro clásico, Lou Reed, que en el año 2003 sacó un álbum titulado El Cuervo, además de una canción que lleva directamente como título Edgar Allan Poe. Y es un disco donde participan otros músicos como David Bowie, incluso actores como William Dafoe. Como veis, la huella de este personaje, de este genio de la literatura, que no es solo un fenómeno en el tema del terror, sino un genio literario a tener en cuenta, uno de los últimos grandes clásicos. Pues, como digo, la sombra es muy muy alargada y ha llegado hasta nuestros días y hasta nuestros autores más contemporáneos. Oye, ¿no hubiera sido mejor celebrar su muerte más que su vida? Un personaje tan tétrico. Bueno, así tenemos dos oportunidades todos los años. Eso. Tanto el de nacimiento como el de la muerte. Poe estuvo rodeado del tema de la muerte en todo momento, como tú bien has dicho, ¿no? Sus padres murieron muy jóvenes, su mujer Virginia también murió demasiado pronto por la tuberculosis. Todas las historias de Poe tenían algo que ver con la muerte. Incluso decían que le gustaba mucho, pues, pasear por los cementerios, por los arrabales de la ciudad, donde hubieran ocurrido, pues, cosas dramáticas que de alguna forma le inspiraran en sus escritos. Y él, pues, poco a poco también se fue matando con el uso de la bebida, no de las drogas, como creo que alguna vez se ha insinuado, y parece ser que modernas biografías del autor, pues,
no están de acuerdo con que puede utilizar a drogas, pero sí mucho la bebida, aunque bueno, la bebida es una droga al fin y al cabo, ¿no? Sí, realmente sí. Pues nada, el 7 de octubre celebraremos el 9 de octubre o el 7 de octubre la muerte. Tengo aquí el 7 de octubre de 1849 en Baltimore murió. Pues nada, volveremos a celebrarlo. Seguro que a él le gusta aún más que celebremos su muerte. De hecho hay un personaje, dicen, que visita todos los años la tumba de Edgar Allan Poe para dejarle una botella de whisky a medias, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Quién será este personaje? Son curiosidades que rodean a figuras tan grandes y tan fuertes en nuestro imaginario. La de Edgar Allan Poe, sin duda. Sí, además es curioso cómo hay algunos personajes de la cultura que se han homenajeado de la misma forma. No recuerdo ahora mismo el nombre del famoso cantante del grupo Doors. Sí, ahí. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero también en su... Jim Morrison. ¿Perdón? Morrison. Exacto. En su tumba nunca faltan una botella de licor y una rosa roja. Me impresionó mucho ver, por ejemplo, la tumba de una de las víctimas de Jack el Destripador, de Mary Kelly, y también aparecían esas rosas rojas y alguna botella de alcohol. Me viene a la memoria también la tumba del primer vocalista de AC/DC, de Bon Scott. Y gente como Edgar Allan Poe, es una cosa que continúa, ¿no? Y siempre pues el detalle ese romántico que dices de ese personaje anónimo misterioso que en la tumba de Poe pues deposita esas ofrendas, por así decirlo, ¿no? A su ídolo. No me gustaría irme sin leer alguna cosita. Pues adelante. Alguna cosita muy por encima de Poe. Me impresionó mucho el final del cuento corto Berenice, que es una revisión un poco del vampirismo y unos detalles curiosos que compartían gente como Bram Stoker o Edgar Allan Poe, por el gusto por los labios voluptuosos, por los dientes muy blancos. Y he aquí alguien que se enamora de los dientes marfileños de una mujer muerta, y que un día pues es interrumpido en su habitación por un criado y bueno, pues descubrimos hasta dónde llega la obsesión de este hombre, ¿no? Dice Edgar Allan Poe: sonó un leve golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como el ocupante de una tumba, un sirviente entró de puntillas. Su aspecto mostraba un espantoso terror y me habló en una voz ronca, trémula y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas, como de un alocado grito que turbó el silencio de la noche, de la servidumbre reunida, de una búsqueda en la dirección de donde procedía el sonido, y entonces sus palabras se hicieron emocionadamente claras cuando me habló susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y de sangre. No hablé, y me tomó suavemente la mano. Tenía huellas hechas por uñas humanas. Dirigió mi atención hacia algún objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante unos minutos, era una pala. Con un grito corrí a la mesa y tomé la caja que había allí, pero no pude abrirla, y por mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente, y se rompió en pedazos, y de la caja, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 diminutos objetos blancos, marfileños, que se desparramaron por el suelo. En fin, que hay que leer mucho a Poe. No, que da ideas. Nos dan ideas muy, muy fuertes. Y hay que ser optimista. No, sí señor, hay que leer al gran Edgar Allan Poe, dejarse llevar por ese terror, por esa magia del misterio que creó de la nada, porque antes de él pues prácticamente el estilo era bien diferente, y a partir de Poe la cosa cambió y
Y ahora la literatura que conocemos a raíz de Poe pues tiene mucho que ver con lo que él escribió, sí señor. Muy bien, Luis, pues un fuerte abrazo. Te volvemos a meter en la trampilla, si te parece. Sí, bueno, hoy además con gusto porque me voy a llevar de la biblioteca todo lo que encuentre de Poe para irlo leyendo durante esta semana. Tengo aquí un librito. Y no protesto. Mira, te dejo aquí Tamerlán para que te regodees del estilo poético de Edgar. Estupendo. Vale, pues ahí lo tienes. Quítale polvo porque lleva un par de siglos ahí casi. Siglo y medio aproximadamente, es la primera edición. Lo tendré en cuenta. Un fuerte abrazo, Luis. Otro muy fuerte para vosotros, para todos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, en la trampilla del sótano. Luis Illana, nuestro hombre del misterio, recordando la figura imprescindible en nuestro programa de Edgar Allan Poe, el dios del misterio, sin duda. 200 años desde su nacimiento, 200 años desde que viera la luz por primera vez una persona que nos hizo capaces de soñar con el terror más absoluto.